Buenas tardes. Estaremos haciendo algunas observaciones a la noción de cultura en la teoría de sistemas autopoéticas desde la perspectiva de la sistemología interpretativa. Comenzamos entonces resumiendo muy brevemente, a grandes rasgos, lo que es cultura dentro de la sistemología interpretativa. Se entiende por cultura al fondo que nos permite dar sentido, es algo que es histórico al individuo y es histórico a la comunidad, a los grupos, y constituye a los individuos. Se entiende que esa cultura se obtiene, la ganan los individuos en los juegos lingüísticos que ellos practican en la sociedad donde hacen vida. Para entender esa cultura, podemos verla como una especie de escenario donde hacemos sentido, un escenario que es conocido también como espacio ontológico, y ese espacio ontológico es formalizado por el profesor Juan Mayor con ciertas características, como algunas de las que se han mencionado. El espacio ontológico básicamente define el ser de los individuos y define al conjunto de elementos que se pueden ver, de cosas que se pueden ver, las constituye a la vez que es constituida por ellas, vistas como una red, vistas como un conglomerado. Un escenario, entendido en este caso como cultura, también se puede entender como una época, y la sucesión de épocas se puede ver como vistas de manera histórica, como lo que se conoce como historia ontológica, que a la vez da sentido a cada una de las épocas. Por lo tanto, la sucesión de culturas que se dan en una civilización, por ejemplo una civilización occidental, se puede entender como una sucesión de espacios ontológicos, de formas de dar sentido. Este tipo de conocimiento, digamos, el conocer una historia ontológica, solamente se puede hacer desde dentro de la misma historia ontológica, desde una época particular, pero tratando de ver cómo los individuos veían o entendían, o cómo eran esos individuos en otras épocas dentro de esa misma historia ontológica. Ahora, desde el punto de vista de la teoría de sistemas autopoéticos, se entiende a los individuos como formados, como constituidos en comunidades, donde esas comunidades se ven como redes de conversaciones o redes de operaciones. Cada una de esas comunidades es comandada o se da según una cierta emoción. Cuando esa emoción es de amor, donde los individuos se reconocen mutuamente, entonces se conoce a esa comunidad como un entorno social. Cuando no es así, cuando es una relación como de obediencia, cuando aparece la jerarquía, esa comunidad no es reconocida en los términos de Maturana como algo social. Sin embargo, el ser humano se da en diversas comunidades, unas sociales, otras no sociales. Maturana indica que para cada una de estas comunidades hay lo que él llama dominio de realidad, una manera de conocer. Y cuando ese dominio de realidad se utiliza para replantearse, para redefinirse la acción del individuo, eso se conoce como dominios explicativos. Por eso él define dominios explicativos y dominios de realidad en términos de cada comunidad. Por lo tanto, un individuo se mueve entre diferentes dominios de realidad, que cada uno de ellos pudiendo dar lugar a un dominio explicativo diferente. Ahora, la visión de ese individuo moviéndose en diferentes comunidades aparece cuando vemos la noción de cultura de Maturana. Él define a la cultura como un patrón de coordinaciones, de acciones y emociones que se da de diferentes maneras en diferentes comunidades, pero en este caso él está reconociendo al individuo, al ser humano, como hecho a medida que se mueve en las diversas comunidades, y lo define en términos de un patrón. Por lo tanto, el cambio cultural será cambio de estos patrones. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de definición?
Este tipo de definición de cultura se hace en términos sociales, es una especie de generalización donde ya no vemos al individuo en términos de su acción en una sola comunidad, sino en términos de su accionar en diversas comunidades, pero no pasa de ser una generalización de la noción de sociedad. Podríamos preguntarnos si podemos definir un espacio ontológico en términos de cultura definida de esa manera. Aparte de esa pregunta, pueden aparecer otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el fondo que nos permite ver ese patrón? Si nosotros hacemos esa pregunta, tendríamos que ir quizás a decir que el fondo es la manera de conocer del observador, y por ahí entonces estaríamos moviéndonos hacia la noción de cultura de la sistemología y hacia la noción de cultura como es entendida en diferentes ámbitos, lo que nos llevaría a una especie de, digamos, de no claridad en la definición de cultura. Y podríamos preguntarnos si es posible redefinir la noción de cultura en los términos del lenguaje del mismo Maturana. En este sentido, nosotros podríamos hablar de la cultura de un individuo considerando los diferentes dominios de acción que tiene ese individuo en las diferentes comunidades. Podríamos definir un dominio de realidad general del individuo como dado por una especie de concatenación de todos los dominios de realidad en los cuales ese individuo hace vida. Y luego decir que la cultura es el escenario o el fondo en el cual ese dominio de realidad general se da. En ese caso, entonces, diríamos que la cultura entendida de esa manera es lo que permite al individuo conocer, ver, ser, y sería una especie de sido siendo. Ahora, si nosotros vemos esto desde la perspectiva ya no de un individuo, sino que lo hacemos desde la red de comunidades, que es medio de vida para un conjunto de individuos, entonces podríamos definir la cultura de esa red de comunidades en términos de las intersecciones de lo que definimos como cultura de cada uno de los individuos, es decir, en términos de lo que es común en los escenarios de dominios de realidad general de esos individuos. Haciéndolo de esta manera, nos estaríamos acercando un poco a la noción de espacio ontológico de la sistemología interpretativa, y podríamos hablar de sucesiones de este tipo de escenarios, de lo que estamos llamando acá como cultura, y hablar de alguna manera, en los términos de Maturana, de historia ontológica. Gracias.